Espérate. Todavía no. Ahí ya está grabando. Hola, buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Solís Valverde, Diego Armando, Valero Cerda, Adri Cael, Vázquez Mezquita, Jonathan y Urueta Prieto, Iván Alexis. Y pues vamos a hablar sobre la opinión pública. Bueno, primero vamos a responder a la pregunta de qué es la opinión pública. La opinión pública se refiere a todo el conjunto de creencias, actitudes, percepciones compartidas por un grupo de individuos dentro de una sociedad sobre un tema específico o un momento determinado. Es una construcción social que representa la visión general o el consenso de la sociedad en relación con diferentes asuntos como la política, economía, cultura, entre otros. Bueno, pues la opinión pública se forma a través de las interacciones de diversas fuentes de información, como los medios de comunicación, el debate público, las experiencias personales y las influencias sociales. Y hablando de de las experiencias personales, podemos, por ejemplo, ver aquí la imagen de las personas que están ahí tomadas de la mano. Eso se refiere a las relaciones interpersonales o a las vivencias que cada quien tiene. También tenemos del otro lado, la cultura, porque la opinión pública también se define por el tema de la cultura, la educación, si tuviste o no educación o si va afín con otro tipo de educación, y el estatus socioeconómico. También es importante destacar que la opinión pública es dinámica y puede cambiar con el tiempo a medida que las actitudes y las circunstancias evolucionan. Además, la opinión pública puede variar entre diferentes grupos dentro de una sociedad, reflejando una diversidad de perspectivas y puntos de vista. Es decir, que pues cada quien puede tener un punto de vista diferente y que no siempre la opinión pública es la misma en todos lados. Por ejemplo, hablando de que evoluciona, podemos ver que, por ejemplo, antes el pensamiento sobre la comunidad LGBT se veía como si fuera un pecado, ¿no? Y ahora ha evolucionado y ahora pues se ve como algo muy normal. Y muy de la mano va la iglesia, que antes predominaba la religión católica y hoy en día pues la religión ya queda muy de lado, ¿no? Por ejemplo, hablando de los partidos políticos y de algo que es aquí muy, o sea, muy local, pues es, por ejemplo, que antes, pero la opinión pública predominaba hacia los partidos del PRI y del PAN, y ahora con la llegada del Movimiento Ciudadano, pues ganó Samuel García y ha cambiado, ¿no? También la salud mental es un tema de opinión pública que antes se veía como si fuera, o sea, un psicólogo, hablar de un psiquiatra era visto como algo para locos, ¿no? Y pues ahora vemos que es algo como una necesidad que todos tenemos. Y la desigualdad económica, que por ejemplo hay muchos países que son comunistas, otros que no, y la legalización de las drogas. Por ejemplo, antes se creía que, pues, que son malas y así, y ahora la opinión pública dice pues, que a veces son buenas para las enfermedades y demás. También los líderes políticos, las organizaciones y los medios de comunicación a menudo intentan influir en la opinión pública a través de la presentación selectiva de información y el uso de las estrategias de comunicación persuasivas. Eso quiere decir que, por ejemplo, pues los líderes políticos, las organizaciones importantes y los medios de comunicación, por ejemplo, aquí en México Televisa, ¿no? Que son los que pudiéramos decir que influyen mucho en la opinión pública, puesto que van de la mano con los políticos y por ser pues la televisora más grande de México. Y esto es todo de mi parte. Yo les voy a presentar quiénes son sus principales actores. Las principales funciones en la sociedad es un caso general, pero hablando de algún determinado grupo de personas, pues son las que conforman este grupo. La opinión pública generada por los ciudadanos también forma parte del proceso comunicativo en la política. La opinión pública propia de estados democráticos se manifiesta mediante sondeos y encuestas, que son técnicas que investigan la realidad, las opiniones, las actitudes y los valores.
La opinión pública emite un juicio sobre el trabajo político en tiempos electorales y no electorales. No puede haber democracia si uno de los actores públicos involucrados no es considerado. ¿Cómo funciona la opinión pública? La opinión pública es la tendencia o preferencia real o estimulada de una sociedad o de un individuo hacia hechos sociales que le reporten interés. La opinión pública no emerge de manera repentina, sino que es un proceso de 4 etapas según el modelo clásico, según Bryce. Estas son algunas etapas, son las etapas del funcionamiento de la opinión pública según Bryce. Empezamos con la primera etapa, que vendría siendo una forma rudimentaria caracterizada por expresiones de opinión individual que de alguna forma son representativas del pensamiento general sobre un asunto. En la otra dice, un estado en el que las opiniones individuales cristalizan en una fuerza colectiva. En esta también dice, es un tercer estudio en el que después de la discusión y el debate se consideran las posiciones definitivas. Y en el inciso D, el estado final donde hay que pasar a la acción habitualmente como un miembro de algún grupo. También otras teorías dicen que la opinión pública se manifiesta en distintas formas. Estas formas incluyen acciones colectivas públicamente visibles como protestas, la salida a las calles por parte de los trabajadores y obreros de un respectivo lugar, huelgas de trabajadores y colectivos particulares por razones laborales, tomas de establecimientos, los paros forzosos y los boicots, los cierres peatonales. En ningún establecimiento que participa en la manifestación funciona a lo largo de un periodo determinado. Piqueteros, corte de vías de circulación y por último movimientos sociales. A continuación voy a explicar un poco acerca de la relevancia de la opinión pública. Para empezar, la opinión pública es fundamental en el ejercicio moderno de la política. En principio porque expresa el sentir colectivo y el deseo popular, y esto posibilita establecer una retroalimentación entre el poder político y la opinión de la ciudadanía, para así poder tomar las decisiones más adecuadas en base a la expresión de la mayoría, o sea, el pueblo. Siguiente diapositiva, por favor. Del mismo modo, la opinión pública también permite a la población manifestar su descontento y organizarse políticamente para hacer presión e influir en la toma de decisiones políticas. En esto, los medios de comunicación de masas juegan a su vez un rol muy importante. Y un gran ejemplo de estas manifestaciones fue la dada el 26 de febrero del presente año, nombrada por sus organizadores como Mi voto no se toca. Esta manifestación nace del descontento de la ciudadanía por el intento de disolución del Instituto Nacional Electoral, más conocido como el INE. Y con esto damos por terminada nuestra presentación. Espero le haya gustado mucho y que sirva, tenga fines informativos. Muchas gracias.